Hacemos presenta. Hola, hola, bienvenidos al programa El Ingeniero Revela. Esto es el poder del conocimiento, la más importante escuela bursátil del país desde el año 2003. 16 años ya, por primera vez para toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo, un programa de educación bursátil. Vendrán más, pero este es el primero y pionero. Miren, hoy tenemos un programa especial. La semana pasada nos escribieron muchas personas y que querían que habláramos más de los commodities. Por eso dejamos todas las informaciones nuestras para que, si usted entiende que hay un tema importante en beneficio de la nación, del pueblo dominicano, de los empresarios dominicanos, de las familias dominicanas y en beneficio del gobierno, pues entonces háganoslo saber, que si entendemos que podemos tratarlo, pues lo haremos. Nos escribieron que querían saber algo sobre el café. Hoy vamos a hablar sobre el café, los contratos futuros. Tenemos empresas muy importantes en el país que nosotros entendemos que deben de entrar a la bolsa y ya internacionalizarse, que no sean solamente empresas locales. Así que vamos a hablar sobre el café, los commodities. ¿Por qué están tan caros los productos de primera necesidad? ¿Qué está pasando con el dólar? ¿Qué está pasando con la economía mundial? ¿Qué pasó esta semana con el Dow Jones Index? Que sucedieron eventos que nosotros no pensábamos que iban a suceder tan rápido y que de repente el Dow Jones explota y cambia la dirección del mercado, por lo menos momentáneamente y en el corto plazo. ¿Hasta dónde llegará? No lo sabemos, pero sí tenemos temas importantes de qué va a pasar con el dólar y el peso dominicano, si va a continuar subiendo. La economía mundial está en peligro de recesión. Los bancos centrales entraron al mercado a recoger sus dólares y sus euros. Así que tenemos un programa muy especial hoy. No se vaya, el Ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, los commodities, nosotros hemos hecho cientos de programas hablando sobre los commodities. La semana pasada, pues, pudimos notar que muchos artículos de primera necesidad en los supermercados, en los puntos de expendios, de ventas, pues han explotado sus precios y existe cierta incertidumbre en la población. Nosotros hemos dicho muchísimas veces que cuando sube el dólar, suben los productos de primera necesidad. Que cuando sube la materia prima en la bolsa de valores en Wall Street, pues suben los productos de primera necesidad. La semana pasada vimos y hablamos sobre el trigo, el maíz, la soya, la leche, la avena, que están subiendo y todo lo que se haga con esa materia prima va a subir, el producto final va a subir. El trabajo suyo y el trabajo nuestro es identificar eso para nosotros protegernos contra una alza inesperada. Para eso son los mercados. Entonces, en vista de eso, algunas personas nos escribieron que querían que habláramos sobre el café y le trajimos los contratos futuros del café, una materia prima muy importante y que el precio lo pone Wall Street, lo pone la bolsa de valores. Cuando usted se levanta por la mañana y se toma su café, ese precio lo pone Wall Street. Usted tiene dos commodities ahí inmediatamente, el café y el azúcar. Tiene marido y mujer, o sea, no se pueden divorciar el café y el azúcar. Dos commodities. Y vimos declaraciones también sobre un azúcar niega se puede aumentar el precio de azúcar. Pero están nuestros productores preparados
con los conocimientos necesarios de los mercados para identificar qué van a hacer con azúcar y cómo protegerse contra un alza en los mercados. Posiblemente no. Para eso es este programa. Entonces, le trajimos cómo identificar, cómo se coloca, qué va a pasar con el café, las noticias en la bolsa de la materia prima y si va a continuar subiendo o bajando en la bolsa. Entonces, nosotros tenemos una empresa en este país muy importante, y dice lo cortés no quita lo valiente, Industrias Vanilejas, Café Santo Domingo, que usa su materia prima, precisamente es ese commodity, el café. Y que a ellos les importa más que a nadie qué va a pasar con el café. Porque si sube o baja, el producto final sube o baja, y es su Café Santo Domingo. Y si va a subir el café en la bolsa, ellos pueden protegerse y ganar cientos de millones de pesos comprando su materia prima y mantener un precio estable del café. Para eso son las materias primas, para eso son los mercados, para eso es la bolsa. Por eso cuando escuchamos algunos funcionarios, cuando hablan del crudo del petróleo, que lo hemos escuchado en varias ocasiones, y dicen que nosotros no tenemos petróleo, que no tenemos la culpa de que el crudo del petróleo suba o baje. Cuando un funcionario dice eso, se expresa de esa forma, el presidente debe de sacarlo con un tuit. Usted se va de este ministerio, usted no tiene capacidad de administrar este ministerio. Esa no es la respuesta que tiene que dar un funcionario, que nosotros no tenemos petróleo. Para eso son los mercados, no lo necesitamos el petróleo. Yo no tengo café, ni tengo azúcar. Millones de dominicanos no lo tienen, pero para eso son los mercados, para nosotros saber qué vamos a hacer, cuándo vamos a comprar y cómo nos vamos a beneficiar. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con lo que decimos. Y un funcionario que diga que nosotros no tenemos petróleo, que no tenemos aquello y que por eso sube, entonces ese funcionario no tiene capacidad de estar en un ministerio. El presidente debe de cancelarlo. En Estados Unidos, en un país desarrollado que se respete, eso no pasa. Con un tuit lo vota el presidente, con un tuit lo vota. Tiene que ser así, debe ser así. Entonces, por eso los funcionarios públicos deben de tener mucho cuidado cómo se expresan a partir de ahora. Porque tenemos una economía globalizada, un nuevo orden económico mundial y no necesitamos sembrar nada ni tener nada. Para eso son los mercados. Porque se vende todo en los mercados. Todo se consigue a través de ahí. Colócame la gráfica número 1, señor director, para que veamos el café. Los contratos futuros y especificaciones. Ábrame esa gráfica para que podamos ver cómo se negocia. Ahí lo vemos, el café de marzo, el ticker symbol KCH20, que se vence en el 2020, 94 días antes, a partir de la fecha de hoy, tenemos para que ese contrato futuro se venza. Entonces, en el exchange Kansas City, el contra Coffee Arábica, que es el café que más se negocia, el contrato en el ICE USA, TICSAI, 0.05 centavos por libra, y cada contrato cuesta 18.75. Day limit, el día límite, no tiene límite de cómo se mueve el café en la bolsa, no importa la cantidad que se mueva, se compra. Y cada contrato, el tamaño de cada contrato son 37.500 libras. O sea que cuando usted compra un contrato, está comprando 37.500 libras de café, aproximadamente 250 bolsas de café dan ese peso. Trading hours, las horas que se negocia el café, estamos hablando entre 3 y 15 de la mañana hasta las 2 y 30 p.m. Y los meses que se negocia el café en la bolsa son marzo, mayo, julio, septiembre y diciembre, son los meses que se negocia. El valor contrato de una unidad son $375 y el valor de una opción son $375. Esa es la forma de cómo se coloca que es un contrato futuro de café en la bolsa de valores. Entonces, están los productores nuestros, el Ministerio de Agricultura tiene la información para educar a nuestros productores de cómo se coloca un contrato de café en la bolsa de valores. Tenemos nosotros esa cultura bursátil. ¿Qué ha hecho el Ministerio de Agricultura, que tiene un buen ministro, por las informaciones que tenemos, un ministro con muchísima capacidad y que ha hecho un buen trabajo, hay que destacar eso? Ahora, ¿qué ha hecho el Ministerio de Agricultura y el Banco Agrícola con nuestros productores para decirles cómo funciona esto en la bolsa y cómo les afecta esto? Y a las empresas
que tienen esta materia prima y que usan esta materia prima. Colóqueme la gráfica número 2, señor director, para que veamos los exchange funds, los instrumentos financieros que están vinculados con el café y que determinan ese precio del café. Ahí los vemos, ETF Coffee en Italia, el Leverage Coffee en Inglaterra, en Alemania. Todos esos instrumentos financieros están vinculados al movimiento del café. O sea, que si usted no quiere entrar en un contrato futuro en la bolsa a comprar café, usted puede entrar en un exchange trade fund y comprar estos contratos, estos instrumentos financieros que están ligados, vinculados al movimiento del café, y usted gana dinero con ellos. Entonces usted no necesita sembrar café. Yo no necesito sembrar café. No necesitamos sembrar café. Pero sí necesitamos las informaciones de los mercados, porque a los productores de café, a la empresa Café Santo Domingo, su materia prima, el precio lo pone la bolsa de valores. Y como el precio lo pone la bolsa de valores, entonces es importante conocer cómo se va a mover el café y cómo se van a mover estos instrumentos financieros que determinan el movimiento del café. Pero el café también tiene opciones. Colóqueme la número 2.1, señor director, que hemos hablado de las opciones anteriormente sobre empresas. Ahí lo vemos que el café también tiene calls y puts, opciones. ¿Y qué son las opciones? Es el derecho, mas no la obligación, que tiene el comprador a comprar o vender un security por un tiempo determinado, por un precio determinado, en o antes de la fecha de vencimiento. Subamos un poquitico más, señor director, para que veamos esa línea azul subrayada, esa línea. Ahí vemos, es el precio de los contratos calls y puts. O sea que si una persona entiende que el café va a subir en los próximos meses, como está subiendo, pues entonces compra un call option que le da el derecho a comprar el café a un precio determinado. Y ahí vemos el strike price es 112.50, que es el precio del café actualmente está en 112.85. Ese sería un buen precio, una buena opción de compra. Queremos reiterarle que para usted comprar una opción, un instrumento de esta índole, usted necesita ser un profesional en la materia. Si usted entró a la bolsa y compró una opción sin conocimiento, yo le garantizo a usted que usted va a perder todo, absolutamente todo su dinero. No hay forma que usted pueda ganar a menos que no sea por una... Es 1 en 1.000.000 que va a ganar. Usted necesita saber cómo se hace esto. Ahora, si usted determina que el café va a bajar, entonces usted compraría una opción put que le da el derecho a usted a venderlo a ese precio. Colócamela de nuevo, señor director, para que veamos los dos tipos de opciones, call y puts. Uno le da el derecho a comprarlo, lo vemos calls, puts, call del lado izquierdo, puts del lado derecho. Uno le da el derecho a comprarlo y otro le da el derecho a venderlo. Entonces, por eso es que el mercado no importa hacia dónde se mueva, lo importante hacia dónde se vaya, lo importante es que se mueva, sea para arriba o para abajo, porque usted gana en ambas direcciones. Eso de que cuando la bolsa se cae usted pierde su dinero, eso es mentira, eso es falso de toda falsedad. Usted pierde su dinero si usted entró en la estrategia incorrecta. Si la bolsa va a subir y usted entra bajando, usted pierde su dinero. Ahora, si la bolsa va a subir y usted compra, usted va a ganar. Si la bolsa va a bajar y usted compra una opción put que le da derecho a vender, usted va a ganar también. Ahí los vemos. Si el café va a bajar, entonces usted compraría una opción put que le da el derecho a usted a vender esa opción en un precio fijo. Y si baja, usted la compra para atrás más barata y se empaca la diferencia. Es así como funcionan los mercados. Entonces, ¿me importa si el Wall Street se mueve, sube o baja? No, lo que me importa es que se mueva. Hacia dónde se mueve no tiene relevancia. Lo que sí usted necesita saber es cuál es la tendencia para usted determinar en qué posición y de qué lado usted está de la transacción. Si usted entra del lado de la transacción correcta y usted determina cuál es la tendencia del café y usted asume personalmente, porque el mercado no se equivoca, quien se equivoca es usted. Pero si usted entra en la tendencia correcta y aplica la estrategia correcta, ya sea hacia arriba o hacia abajo, usted va a ganar como quiera. Porque no importa hacia dónde se mueva el café o cualquier security, no importa, no es determinante eso. Lo que sí es determinante, de qué lado usted entra. O entra comprando abajo o entra vendiendo
arriba. Su trabajo es identificar cuándo es abajo y cuándo es arriba. Para eso usted necesita el conocimiento en bolsa. Colócame la número 22, señor director, para que veamos las noticias que mueven el mercado. Coffee prices settle higher with Arabica at 3.5-month high on tighter supplies. O sea, el café está subiendo en la bolsa porque hay una oferta disminuida. Y a menor oferta, pues aumenta el precio. Pero también si hay una mayor demanda y una menor oferta, aumenta doblemente el precio. Dice ahí que el current coffee supplies have declined, which have also supported coffee price. O sea, que la oferta del café ha bajado y eso soporta los precios altos del café. También hay una preocupación porque en Brasil hay problema de sequía con el café y se ha reducido, dice ahí, crop concerns in Brazil are also positive for coffee prices. As data on Monday from Summer Meteorology show that rainfall in Minas Gerais, Brazil, largest Arabica coffee growing region. O sea, que hay preocupación porque en Brasil hay problemas. Entonces, Brasil es un gran productor de café exportador de los mercados, igual que Colombia. Por eso hemos dicho siempre que las noticias son el combustible de la bolsa, que necesitamos las noticias todos los días. Por eso estamos pendientes de lo que pueda pasar. Puede ser esa noticia un evento geopolítico, un evento natural, una guerra, un tweet del presidente, una renuncia de un funcionario importante de un banco central, un secuestro de un ministro importante, van a afectar el mercado. Usted necesita estar en tono con lo que está pasando en el mundo global para usted saber hacia dónde se va a mover el mercado. Porque hemos dicho que tenemos un nuevo orden económico mundial y una economía globalizada. Entonces, si tenemos una economía globalizada, todo lo que pasa en el mundo afecta a los mercados, porque aumentan los riesgos y la bolsa no quiere saber nada de riesgos. Y cuando hay riesgo que afecta el dinero de los inversores, sencillamente ellos se van de los mercados. Y cuando se van de los mercados, las corporaciones pierden cientos de millones de pesos y si el gobierno deja de recibir impuestos por el pago de impuestos a las corporaciones, pues entonces se contrae la economía y millones de personas perderán su empleo. Es así de simple. ¿Quién lo determina? Los mercados. Porque los mercados son el termómetro de hacia dónde se va a mover la economía mundial. Los mercados son los que determinan qué cantidad de circulante habrá en el mundo. Los mercados, vamos a ver claro cómo la bolsa de valores aumenta la liquidez del Standard & Poor's y del Dow Jones y explota hacia arriba, porque están entrando cientos de millones, $1 trillón esta semana le entró a Wall Street. Entonces aumenta la liquidez en el mercado. Entonces cuando aumenta la liquidez hay más dinero. Entonces por eso nuestra economía también se le debe inyectar más dinero, porque debe ir a tono con los mercados. Mientras nosotros nos enfocamos en mantener un tipo de cambio frenado, sacando circulante en muchas ocasiones, eso no ayuda a la economía, porque entonces dañamos la oferta. Cuando los precios suben, producto de la oferta, no es lo mismo que los precios suban por una demanda saludable y que haya inflación producto de la demanda, no con la oferta. Colóqueme la gráfica número 3, señor director, para que veamos el análisis técnico del café. ¿Qué va a pasar con el café? Ahí lo vemos, está subiendo 112.85. Los contratos futuros que se negocian en marzo, que se vencen en marzo del 2020. KCH 20, ese KCH 20 quiere decir el contrato que se vence en marzo del 2020. Si se sostiene ahí en ese precio 2-3 días y se queda en ese precio de 112.90, el café va rumbo a los 116, 126 dólares. O sea que va a subir el café, va a continuar subiendo, pero debe de sostener ese precio por 2-3 días más. Se debe de consolidar en ese precio. Entonces, esa es la forma de cómo se manejan los mercados. Si usted está atento a las noticias, si está atento a lo que afecta a los contratos futuros, si está atento a la radio de call option, de las personas que están comprando y vendiendo, al análisis técnico
y usted está pendiente de una noticia importante de estos grandes productores de café, pues entonces usted va a tener conocimiento de hacia dónde se va a mover el café. Y si usted sabe que en 3 meses, ese contrato se vence en 94 días. O sea, supóngase usted que Industria Banileja tenga la información de que lo que va a pasar 94 días antes con la materia prima que ellos utilizan para hacer su café Santo Domingo. Pues llevan ventaja. Entonces eso es lo que hacen las grandes corporaciones en el mundo. Y los países desarrollados, los G7, eso es lo que hacen. Personas profesionales en bolsa que asisten al gobierno y a los funcionarios de hacia dónde se van a mover los mercados. Nosotros no tenemos eso, esa responsabilidad de la Bolsa de Valores Dominicana. Es una responsabilidad de la Superintendencia de Valores, de las instituciones que tienen instrumento en la Bolsa de Valores, del Banco Central, del Banco de Reserva, de promover la cultura bursátil, del Banco Agrícola, del Ministerio de Agricultura, de llevarle esto a los productores dominicanos o a los hijos de los productores que son tecnológicos, para que tengan el conocimiento de cómo se mueven los mercados y de cómo comprar su materia prima más barata y de cuándo vender. Porque si va a subir, viene un profesional de bolsa, hace un contrato con usted, le compra su producción ahora, y si él sabe que en 2 meses más va a costar $10 más, $20 más, se la compra ahora, usted firma un contrato y ya él la compró. Usted no se ganó nada, él se la compró en producción, pero él sabe que va a subir, porque está pendiente de los mercados, está pendiente de la oferta mundial, está pendiente de lo que está pasando en Brasil, de lo que está pasando en Estados Unidos, de lo que pasa en Colombia, de lo que pasa en Wall Street, de las noticias importantes. Y como conoce la información, ¿qué hace? Que le compra la producción a usted y se la compra barata. Él no tiene la culpa que usted no conozca esta información. Los países desarrollados no tienen la culpa que a nosotros no nos interese la bolsa. Las corporaciones norteamericanas y del mundo no tienen la culpa que a las corporaciones dominicanas no les interese la bolsa. Y se lo hemos dicho. Lo mismo que los bancos dominicanos. Los bancos extranjeros no tienen la culpa que a los bancos dominicanos no les importe la bolsa. Entonces llegó el momento ya. Porque esto es el mundo y todo pasa por la mano de la bolsa. Quiera usted o no quiera usted. Esto no es Luis Fernando García. Es un sistema. Y ese sistema va a funcionar con usted y sin usted. El trigo, el maíz, la soya, el dólar y todo se va a mover en la bolsa con usted y sin usted, conmigo o sin mí. Entonces es un sistema. Entonces, ¿a qué le tienen miedo ellos? Pues a que nosotros nos concienticemos. A eso es que ellos le tienen miedo. Porque si aprendemos lo que ellos saben, no nos van a poder comprar la producción de nosotros. No nos van a poder comprar la cosecha a precio de bagatela. Nos la van a tener que comprar bien comprada. Porque nosotros vamos a aguantar y saber si la bolsa va a bajar o va a subir. Y aguantamos, o si no vendemos. Porque vamos a ver el tiempo correcto de cuándo comprar y cuándo vender. Para eso es la bolsa. La bolsa no es nada más para invertir. La bolsa es para todo. Es para sus finanzas. Es para su corporación. Para determinar hacia dónde se mueve su materia prima. Y qué usted va a hacer con su producto final. Entonces, la bolsa es lo que determina hasta lo que nos comemos. En todos los sectores, son 11 sectores. Y entra todo lo que entra, la vida de un ser humano, desde que nace hasta que se muere. Entonces, nuestro trabajo, el trabajo del gobierno y de las instituciones vinculadas a la bolsa, es llevar la cultura bursátil al pueblo dominicano. Para que podamos tener una mejor sociedad y una sociedad más abierta, más participativa. Y en vez de tener 200.000 bancas de lotería, deberíamos tener 200.000 puestos de bolsa para que incentivemos el ahorro, para que incentivemos la inversión. Pero no lo hacemos porque no tenemos el soporte de las instituciones que deben hacer lo correcto. Entonces, llegó el momento ya de hacer lo correcto y hacer lo que está bien para el país. Pero todos tenemos una cuota de participación. Nuestro trabajo es llevarle esta información humildemente lo que podemos hacer, porque esta información nadie la quiere dar. Y usted váyase el cable y búsquese un programa de bolsa que no lo va a encontrar. Entonces, nuestro trabajo es ese, orientarlo
para que usted entienda la importancia de lo que es la bolsa. Colócame la gráfica número 4, señor director, para que veamos qué va a pasar con el maíz. Ahí lo vemos en Estados Unidos el maíz. Fíjense que esos estados negativos, eso significa que hay problemas por debajo del 5 años de averaje. Entonces, si hay problemas en la producción del maíz, en las exportaciones del maíz, pues es posible que siga subiendo el maíz. 5 años por debajo del averaje, menos 15.322 millones. Entonces, colóqueme de la soya, la número 5, señor director, para que veamos la soya, también la soya. Entonces, 11.592 por debajo. Entonces, si hay menos producción, si hay menos exportación y disminuye la demanda, va a subir el precio porque hay mayor consumo. Entonces, eso es importante porque aumenta el precio de los productos finales. En el supermercado, cuando usted vaya al supermercado, todo lo que contenga maíz lo va a tener que comprar más caro, su carne más cara, el pollo más caro, el toro más caro, porque son materias primas que se negocian en la bolsa. Y si en la bolsa hay problemas, los productores lo saben, los países desarrollados lo saben y se protegen contra una caída en la bolsa de esa materia prima. Compran sus opciones o las acciones o hacen lo que tienen que hacer, pero se protegen contra eso. Ahora, ellos saben lo que están haciendo. Nuestros productores no saben, porque no tenemos cultura bursátil. Por eso no es excusa. Ya no es excusa. Usted tiene un celular ya y tiene todas las redes sociales. Bueno, pues busque esa información, comience a educarse en esa información. Es cierto que usted necesita profesionales en la materia que lo orienten en eso, pero no es excusa ya en tiempo de globalización. Coloca la gráfica número 6, director, para que veamos la producción en Estados Unidos, que también está cayendo, está cuestionada y va a continuar subiendo el maíz, la soya, porque el inventario se está reduciendo. Entonces los mercados, cuando ven eso, se ponen nerviosos. Y la número 6.1, señor director, las exportaciones en Estados Unidos, ahí los vemos, la del trigo en un 48% negativo, y la soya en un menos 10% negativo, y soy meal, la comida de soya un 15% negativa, solamente soy all un 4% positivo y el trigo un 11% positivo, pero después todo está negativo. Entonces, los mercados, bajo ese criterio, bajo estos datos, se ponen nerviosos y entonces se determina hacia dónde se va a mover el precio. Entonces, aquellas personas que nos llamaron, que nos escribieron sobre el café y los commodities, pues, si usted entiende que tenemos un tema importante que tratar, pues escríbanos, que nosotros si lo entendemos así, le vamos a dar respuesta a eso. Dicho esto, vamos a ver, señor director, qué pasó con el Dow Jones Index esta semana, que explotó la bolsa de valores. Ahí los vemos, 27.681 en su punto más alto jamás, nunca antes visto, en su punto más alto de la historia. O sea, lo que parecía algo imposible, pues explotó la bolsa, un trillón de dólares le entró a la bolsa. Recuérdense que tenemos 3 tipos de tendencia: tendencia a corto plazo, mediano plazo y largo plazo, y micros tendencias. Colóqueme la número 8, señor director, para que veamos esa gráfica, en qué tiempo entra, porque la bolsa se mueve en zigzag en diferentes tiempos. Ahí lo vemos, una tendencia está más fuerte que otra porque el tiempo es reducido. La tendencia de mediano plazo, aunque rompe hacia arriba, pues se ve un poquitico más cansada que la tercera gráfica de la parte frontal de arriba, y en la última de abajo se ve claramente en el largo plazo mucho más cansado, una mayor consolidación. ¿Hasta dónde seguirá subiendo el Dow Jones? Yo no lo sé, nadie lo sabe. Ahora, él nos dice a nosotros, nos habla, porque es una radiografía de lo que va a pasar, es una radiografía de lo que viene. Nuestro trabajo es identificar cuando hay un cambio en la tendencia, porque cuando hay un cambio en la tendencia es que está solidero. Para eso se necesita el conocimiento en bolsa. Entonces, los mercados esta semana, en términos prácticos, aumentaron de una forma descomunal en la bolsa. Colóqueme la gráfica número 9, señor director, para que veamos la capitalización del mercado, cómo explotó hacia arriba, cómo, fíjense, $1 trillón le entró a Wall Street, le entró a la bolsa esta semana. O sea, algo asombroso, incrementándose el capital, la capitalización del mercado, lo que significa que aumenta la liquidez, el circulante, aumenta la liquidez de los mercados. Y la número 10, señor director, para que nos vayamos a pausa ahí los vemos, el Standard & Poor's, las compañías
las 500 compañías, la liquidez mundial aumenta cuando entra el dinero a la bolsa. Eso significa que hay más masa monetaria líquida ahora en la calle y que hay más dinero circulando por la bolsa de valores esta semana. $1 trillón y eso es positivo para la economía. ¿Hasta dónde llegará esto? No lo sabemos, nadie lo sabe. Nuestro trabajo es identificar cuando hay un cambio de tendencia y el mercado nos los hará saber y nosotros estaremos preparados para decirle a ustedes cuándo habrá ese cambio de tendencia. Lo que sí sabemos es que momentáneamente la posible recesión, aunque aumente los riesgos, pero la posible recesión por la bolsa, pues se elimina en el corto plazo. Lo iremos monitoreando en el mediano plazo y hasta dónde llegamos. Recuérdese que decimos siempre que la información se filtra de 12 a 18 meses. O sea, en el próximo bloque vamos a ver una venta masiva de bonos empuja la bolsa hacia arriba. ¿Y qué va a pasar con el dólar? ¿Y qué ha pasado con la economía mundial? No se vaya, el ingeniero Revela continúa. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, son 4 mercados que tenemos. Mercados financieros de rentas fijas, que son los bonos corporativos, los instrumentos que pagan una mensualidad mensual, que se negocian anualmente, que le pagan 2 cupones, 6 cupones, 4 cupones, los cupones que sean, pero son rentas fijas hasta que se vence ese instrumento. O sea que si usted coloca o compra un bono corporativo, un bono soberano de la República Dominicana a 10 años, usted ingresa con un contrato hasta que se venza ese bono. Usted lo puede vender en el mercado secundario, que es lo que le da la liquidez a la bolsa y a las corporaciones y le permite a los pueblos financiarse, a los gobiernos financiarse. Entonces, el mercado financiero de rentas variables, las acciones, lo que se mueve más rápido, los commodities, los futuros y las divisas. O sea, los mercados históricamente se mueven en parejas. Entonces, una venta masiva de los bonos soberanos o de los bonos del tesoro en el mundo determina qué va a pasar con la economía real, porque mandan un mensaje a los inversores de hacia dónde se está moviendo el mundo. Eso ha pasado también esta semana, independientemente de lo que pasó con el Dow Jones Index. Los bonos, venta masiva de los bonos, determina hacia dónde se van a mover esos bonos. ¿Qué va a pasar con los bonos soberanos de la República Dominicana? ¿Qué va a pasar con la tasa de interés que paga usted por su casa, cuando se financia, por su empresa, en el banco? Porque eso impacta directamente las tasas de intereses. Entonces, colóqueme la gráfica número 12, señor director, para que veamos esa venta masiva de bonos, porque afecta a la economía mundial y afecta a los países. La número 12, ahí los vemos. Fíjese, todo rojo. La venta masiva de los bonos lo que hace es que impacta negativamente en la tasa de interés. Un aumento en el precio de los bonos disminuye la tasa de interés y viceversa. Una disminución en el precio de los bonos aumenta la tasa de interés de esos bonos. Entonces, como podemos ver, el bid-ask es el precio de esos bonos. O sea, que no porque usted vaya a comprar un bono soberano o un bono corporativo, usted tiene que saber lo que está comprando, porque para eso es la bolsa, para usted identificar cuál es el bono que usted debe comprar. Ahí lo vemos, dice Américas, la Unión Europea y Asia Pacífico, los bonos principales del mundo. En las Américas, en la región de las Américas tenemos Estados Unidos, Canadá, Brasil y México. Pero fíjense que solamente Estados Unidos dice 97.26 plus 97.27. Eso significa que el bono del tesoro, el Treasury Bond de Estados Unidos a 10 años, está cotizado a un discount. Colócamela para atrás de nuevo la gráfica, señor director, para que veamos y el pueblo puede entender esa parte. Pero vemos que Canadá dice 105.69 por 105.734. Entonces, ese bono soberano de Canadá está cotizado a premium,
lo mismo que Brasil, 104 por 104.99, y el de México 109.037 por 109.469 también. El de Inglaterra 101.076, 101.15, 1.15. O sea que todos esos bonos se negocian a premium. El de Portugal también, el de Suecia está a premium, y el peor de todos es el de Grecia, que está a 123.434 por 123.665. El de China está en 103.33 por 104.35. Puede bajar con nosotros, señor director. ¿Qué significa esto? Que hay tres diferentes tipos de bonos. Uno a discount, uno a premium y uno a la par. Entonces usted tiene que saber cuál es el que va a comprar. Porque hay uno que le cuesta más dinero a usted y que usted pierde dinero cuando lo compra. Al final, cuando le pagan su redención por ese instrumento, usted pierde dinero. Y el banco no se lo va a decir. Ni se lo va a decir el puesto de bolsa. Por eso usted necesita conocer esto. Se lo va a decir una persona que sepa de bolsa. ¿Cuál es el bono que usted debe de comprar y que le beneficia a usted más? Porque le produce una mayor rentabilidad a usted y a su empresa, a su corporación. Por eso es importante esto. Entonces ahí vemos todos los bonos del mundo y todos negociados a premium excepto uno, el de Estados Unidos discount. Usted tiene que saber eso. Su puesto de bolsa no le va a decir cuál es el mejor y cuál es el peor. Y en el banco tampoco se lo van a decir. Entonces usted necesita conocer esa información para usted decirle a ese corredor de bolsa o decirle a ese oficial del banco cuál es el bono que usted quiere. Y para eso usted necesita conocimiento. Y la corporación suya, su empresa, si compra bonos para protegerse, necesita saber cuál es el bono que va a comprar. Porque no es lo mismo comprar un bono como el de Grecia, 123 que le paguen 100, aunque le paguen una tasa de interés, a comprar un bono de Estados Unidos no es lo mismo. Y usted necesita saber cómo se mueve el mercado de bonos y cómo eso afecta a las acciones y las corporaciones y cómo afecta a la economía directa. Porque el gobierno dominicano, cuando tenga que colocar bonos, va a tener que colocarle una mayor tasa de interés producto de esos bonos. Entonces es importante conocer esto, porque esto es dinero líquido. Un bono es lo mismo que su dinero líquido, usted lo cambia por cash inmediatamente. Cuando usted lo vende es cash. Impacta la economía inmediatamente. Entonces, es importante ya que cuando usted vaya al banco, el banco ahora que tiene una bajita tasa de interés, usted tenga un bono, usted sepa cuál fue el bono que usted compró. Pero para eso usted necesita tener conocimientos en bolsa. Y lo hemos dicho, y vamos a ser reiterativos con esto. La bolsa de valores, todo pasa por la mano de la bolsa de valores, porque ese es el dinero líquido. Y cómo la bolsa controla y manipula ese dinero líquido en el mercado secundario. Y el dinero es lo que determina cuánto usted paga, cuánto usted tiene en su bolsillo, si usted tiene más dinero o si tiene menos dinero. Entonces, si a usted no le importa eso, pues prepárese a perder dinero. Entonces, si usted es un profesional de la finanza, lo hemos dicho siempre esto, y vamos a ser reiterativos, es importante la educación, claro que sí. Ahora, si usted es un profesional de la finanza, si usted es un profesional de economía o de cualquier área, porque todo pasa por la mano de la bolsa, si usted no conoce de bolsa, usted tiene serias limitaciones, muchas limitaciones. Usted está limitado a que le digan lo que va a pasar en el mercado. Porque la bolsa es la que determina qué va a pasar con la economía real. ¿Y qué va a pasar con su finanza? Porque los bonos son los que determinan qué va a pasar con la economía de cada país. Porque los bonos soberanos de un país son los que determinan cuál es la calificación que tiene ese país y cuál es la tasa de interés que nosotros vamos a pagar. ¿Cuál es la tasa de interés que el banco le va a colocar a usted por su carro? ¿Cuál es la tasa de interés que el banco le va a colocar a usted cuando usted compre su casa? ¿O cuál es la tasa de interés que el banco le va a colocar a usted cuando usted financie su empresa? Se hace a través de los bonos. Colócame la gráfica número 12, señor editor, para atrás, para que usted vea realmente qué es lo que significa esto. Ahí los vemos. Ese es el dinero líquido. Ese es el alma y el corazón de los pueblos y de la economía mundial. El negocio de los bonos, el instrumento de rentas fijas. Porque determina cuál es la cantidad de liquidez que habrá en la economía. Determina cuál es el precio del valor del dinero.
y determina cuál será el precio, el valor de la materia prima y determinará al final cuál será el precio de todo lo que usted compra y cuánto le queda en su bolsillo a usted. Entonces, si a usted no le interesa esto, usted prepárese a perder dinero entonces. Por eso la importancia de los mercados, porque la bolsa nada más no es para invertir en rentas variables, la bolsa es todo, es la vida, es lo que no comemos. Entonces, todo se maneja a través de los bonos y los gobiernos se manejan con los bonos y las corporaciones que financian a los políticos con sus rentas variables y con los bonos, pero también con las materias primas y con los commodities, porque esto es la divisa. El mercado de bonos determina qué tan débil está la divisa. El mercado de bonos determina qué tan débil está el peso dominicano con relación al dólar. Porque si sube el dólar en los bonos soberanos, los bonos del Tesoro de Estados Unidos, va a subir aquí no importa lo que diga el gobierno. Y va a subir aquí no importa lo que diga el Banco Central, el gobernador del Banco Central y los técnicos del Banco Central. Porque ellos no determinan si el dólar sube o baja. El gobernador es un árbitro nada más. El gobierno es un árbitro nada más. Quien determina si el peso sube o baja, o si el dólar sube o baja, es el mercado. Porque el mercado de bonos nos dice a nosotros hacia dónde se va a mover la divisa. Y si conociendo hacia dónde se va a mover la divisa del mundo, sabemos cómo se va a mover esa economía. Si el gobierno tendrá más dinero en reservas, menos dinero en reservas, y si usted como empleado tendrá menos dinero en su bolsillo. O si la corporación para la cual usted trabaja va a tener mayores ingresos, porque si aumenta la materia prima, pues disminuyen las ventas de las corporaciones. Eso es automático. Un alto costo de la materia prima no necesariamente determina que las empresas vayan a vender más. Eso no es verdad. Está probado que si aumentan los precios, venden menos. Y cuando las empresas venden menos, cortan por las nóminas. Y alguien se va y votan empleados. Entonces, no es verdad que si usted no está pendiente de esta información, pues entonces va a poder hacer y tener una corporación adecuada a estos tiempos. Por eso la importancia de los mercados y la bolsa. Colóqueme la gráfica número 13, señor director, para que veamos la discrepancia continua entre los CEO de las corporaciones y la confianza del consumidor. Se sigue ampliando. Los CEO de las corporaciones piensan que la economía no está tan bien, aún esté subiendo el Dow Jones. Puede ser que este sea el último respiro para que este paciente comience ya en una etapa crítica de su vida y comience a colapsar. Tenemos 11 años, sigue subiendo la bolsa, ¿eso es positivo? Sí. El mercado nos hará saber cuándo cambiará la tensión. En la parte europea, señor director, colóqueme la número 14 para que veamos el performance de la zona europea. Ahí los vemos. La economía de Inglaterra está a un ritmo de un 146% de su PIB, Alemania un 134%, casi igual que en Francia, y la zona europea un 134%. Los que están por debajo, no necesariamente todas las economías deben de estar a la par. Italia y Grecia están muy por debajo en su rendimiento con relación al euro. El peligro es que Alemania, siendo la economía más sólida de la Unión, de la zona, pues su producción industrial comienza a decaer y técnicamente hablando está en una recesión. Entonces eso puede arrastrar a la demás economía y va a arrastrar lo que va a pasar con el euro. Al final del día hará su efecto en el mercado de divisas, muy específicamente en el euro, en la libra esterlina, y vamos a ver cómo impacta esto en el dólar y en el mundo. Colóqueme la número 15, señor director, para que veamos cómo la economía alemana, viene ahí, la economía alemana al brinco de una recesión porque su producción industrial se está reduciendo, ya prácticamente está en una recesión las industrias alemanas, o sea, un slump, y eso tenemos prácticamente todo el año. Es insostenible que la economía más poderosa de la Unión pueda continuar decayendo su producción porque va a arrastrar las demás economías. Los mercados están muy nerviosos porque en la zona europea, como va Alemania, técnicamente hablando, va la bolsa de valores en esa zona y va el mundo. Colóqueme la gráfica número 16, señor director, para que veamos los bancos centrales, cómo están aumentando sus balances. Eso es bueno y es malo. Aumentan sus activos, concentrando también. Entraron a comprar, los vemos, la FED, el Banco Central de Europa, el Banco de Japón y las reservas de China y el total. O sea,
aumenta esto el riesgo, sigue aumentando el balance sheet growth y eso aumenta más el riesgo porque comienzan a concentrar y comenzaron a comprar bonos para atrás, lo cual es muy negativo para los mercados. Colócame la 17, señores, para cuando vayamos al dólar. Vemos cómo la Reserva Federal está comprando 60 mil millones de dólares mensuales hasta el próximo año, lo mismo que el Banco Central de Europa y también el Banco de Japón, o sea, que los bancos centrales entraron ya a recoger el dinero por un lado, o sea que definitivamente hay problemas en los mercados, hay pánico en los mercados, aunque siga la bolsa subiendo. Vamos a ver hasta cuándo y hasta dónde se sostiene y los compradores sostienen el mercado. Colóqueme la número 20, señor director, para que veamos el dólar que está explotando esta semana. Ahí los vemos, explota en el Forex, subiendo el dólar. Va a seguir subiendo el dólar a los mercados. O sea que si Luis Fernando García tuviera que entrar al mercado, entraría comprando dólar porque está subiendo los mercados. Así de simple. Entonces, esto manda una señal cuando hay incertidumbre en los mercados, cuando hay mucha presión en los mercados. Alemania por un lado, los CEOs de las corporaciones por otro lado, las reservas internacionales, las ventas masivas en los bonos del tesoro y los bonos soberanos del mundo ha puesto presión en la divisa y eso ha hecho que el dólar explote hacia el alza y comience a recuperarse en el corto plazo. Entonces, definitivamente el dólar continuará subiendo en los mercados en el corto plazo. No lo para nadie. Si Luis Fernando García tuviera que entrar en el mercado, entraría de ese lado. Entonces, no entraríamos vendiendo porque en la bolsa nos permite a nosotros ver si entramos comprando o vendiendo. Cuando entrábamos vendiendo, le dijimos al gobernador que no se preocupara, que era vender, pero ahora era comprar. ¿Por qué? Porque la bolsa, el Forex, nos dice a nosotros que definitivamente bajo estos esquemas, bajo esta incertidumbre, bajo esta presión mundial, bajo todos los datos económicos que nos llegan, pues el dólar se ha fortalecido con relación a las demás divisas. Comienza a caer el oro, va a bajar el oro, diremos hasta dónde llegará, va a bajar la plata y otros commodities que también cuando la certidumbre llega a los mercados y usted entra en el mercado Forex a comprar divisas, ellos automáticamente colapsan. Pero definitivamente esto debemos de hacerlo notar que el dólar continúa una nueva tendencia en el corto plazo hacia el alza y debemos estar vigilantes qué va a hacer el gobierno y el Banco Central de la República Dominicana. Miren, señores, nos dice nuestro director que no tenemos tiempo para más. El ingeniero Revela llega a su parte final y así culminamos el esfuerzo de hoy. Pero no sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirles como siempre que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Revela, el poder del conocimiento, regresa la próxima semana. Bye bye y hasta pronto. Pintura de la más alta calidad para toda necesidad. Presentó